Hola, buenas noches. Mi nombre es Iván Berleano y mi grupo está conformado por Mauricio Prieto, Melissa Roledo, Camilo Lave y Guillermo Leal. Y a continuación vamos a explicarles sobre el algoritmo de K-Medias Clustering en dos versiones. La versión con librerías y sin librería. ¿Ok? Entonces, más que todo, pues la actividad consiste en aplicar el algoritmo clustering de K-Medias, pero de forma manual. Entonces, empecemos con la explicación del algoritmo. Entonces, aquí importamos las librerías necesarias, que la de NumPy y la de Flow, que es para los gráficos. Aquí hemos hecho una función que nos ayuda a calcular la distancia, ¿sí? Entonces, más que todo esto lo que hace es recibir dos parámetros, ¿sí? Es decir, va a recibir un punto en general. Y lo que va a hacer es calcular esta formulita de aquí y al final va a aplicar una sumatoria y a esa sumatoria se le aplica una raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces esa es la misión que hace esta función. Aquí lo que hacemos es inicializar los centroides de manera aleatoria, ¿sí? Más que todo, esta función de aquí se encarga de escoger de forma random los centroides, que hace referencia más que todo a un punto en específico que se escoge de manera random, que lo que va a hacer es agrupar los puntos alrededor de él para poder aplicar todo el proceso después del K-media, ¿no? Entonces, más que todo, pues aquí lo que hacemos con el data shape es convertir esto en dupla. Aquí con los NP0, que más que todo pues hace referencia a los centroides, pero dependiendo de eso se le pasa los parámetros de NFuture y de K, ¿ok? Entonces aquí vamos a iterar hasta acá, o sea, en cada posición y aquí lo que vamos a hacer es escoger de forma aleatoria con np.random.choice aquí el centroide. Y lo que devuelva esto se le asigna en la posición data. Es decir, supongamos que esta función me devuelve 7, ¿no? Entonces, data en la posición 7. Es decir, el valor que está en la posición 7 será el centroide, ¿no? Entonces, eso se hace K veces. ¿Cómo así? Que supongamos que K vale 4, pues se va a hacer 4 veces. Es decir, se va a escoger 4 centroides, ¿ok? Entonces, yo cada centroide lo guardo en el arreglo centroid, ¿sí? Y yo retorno ese arreglo de centroide. Entonces, eso es lo que hace más que todo esta función. Bien, pues aquí viene la función más importante, la del K-medias. Esta función más que todo es súper principal, ya que aquí se hace el proceso con el número de conglomerados como parámetro, ¿no? Entonces, esto lo recibe eh, como parámetro es data que hace referencia al arreglo que contiene todos los datos, sean 1000, los que sean, sí, n números. El valor de k, que es el valor del clúster, y máxima iteraciones que sean 200, 100, ¿sí me va a entender? Entonces, bien, n samples. Aquí convertimos eso en dupla también. Aquí con los centroides llamamos esta función de aquí, acá, y esto me devuelve todos los centroides, ¿sí? Entonces ya este contiene todos los centroides dentro de él. Bien, aquí con el for iteramos hasta las máximas iteraciones sean 2000, se iteran 2000, bueno, pues 12 pues un ejemplo más realista, 200 que digo, disculpen. Sí, entonces pues aplicamos todo ese proceso, ¿no? El clúster es igual al arreglo, se le asigna más que todo el valor de k, ¿sí? Bien, entonces aquí iteramos idx sample en enumeración de data y aplicamos todo ese proceso de las distancias. Miren que aquí aplicamos la función de la distancia que está acá arriba, está la de aquí, la de función distancia, ¿sí? Que recibe como parámetro un punto, ¿sí? X y Y, ¿ok? Entonces aquí se aplica toda esa lógica y aquí en distancia se van a guardar los valores de las distancias, ¿ok? Bien, entonces aquí en close centroid np.argmin aquí se halla el valor mínimo de las distancias, ¿sí? Eso se almacena en la variable esta de close centroid. Aquí en cluster
guardamos más que todo el valor de los centroides close que fueron hallados con los valores mínimos de las distancias, ¿sí? Punto apen y de x. Aquí saco una copia de los centroides, aquí itero otra vez en enumeración de clúster y comparo que si el valor del clúster es mayor a 0 es porque todo está ok, ¿no? Pero si es menor a 0 es imposible, eso no se puede porque no se puede ser un valor negativo, ¿sí? Sí o sí tiene que ser positivo. Entonces, aquí lo que hago es sacar la media, ¿ya? Aquí entra la función principal del kmedias, hallar el min, es decir, la media, ¿no? Entonces cluster min, npmin y le saco la media a los datos en la posición cluster, es 0, y eso se almacena en cluster min, ¿sí? El valor de las medias se almacena en cluster min, ¿ok? Aquí en centroides, cluster y de x, le asigno cada valor de la media, aquí, y eso se guarda aquí, ¿sí? Y aquí yo comparo que si la copia del centroides es igual a centroides, todo bien y que se rompa el ciclo. La lógica, ¿no? Y aquí retornamos los centroides y los clústeres. Bien, esta función de aquí lo que se hace es más que todo determinar el valor de K máximo, ¿sí? El valor óptimo de K. Es decir, o sea, esto hace referencia a la función del codo, ¿sí? Que se escoge el valor máximo de K a partir de los sum of square error, ¿sí? Ahí se aplica SSE y por medio de SSE se hace una gráfica y ella te entrega todo eso. Entonces, bien, aquí yo simplemente lo que hago es como que graficar esa solución, pero ¿cómo se hace esa parte del SSE? Sencillo, se hace aquí que eso hace referencia a la inercia, ¿sí? Cuando usamos la librería de K-means hace referencia a la inercia, entonces la inercia más que todo esto que está aquí, ¿no? Entonces, bien, entonces centroide cluster yo le aplico K-means, data, K y el máximo de iteraciones yo quiero que sean 200, ¿sí? Entonces aquí en el apen saco media, de la suma de los datos con datos en la posición cluster menos el valor del centroide sí en la posición i elevado a la 2 y eso se aplica i veces, ¿sí? Dependiendo de la enumeración de los clústeres. Aquí lo grafico. Entonces, ya tenemos toda la solución, ¿ok? Vamos a empezar con el compilamiento de esto. Entonces, aquí se generan los datos aleatoriamente. El profesor nos especificó que hiciéramos un archivo txt o CSV, pero vimos que, bueno, no sé, o sea, simplemente vimos que de esta manera es un poco como que igualita, porque simplemente generamos valores random, ¿sí? De 1 hasta n y listo. Y se aplica todo el proceso del K-media. Entonces, aquí vamos a generar 100 valores, ¿sí? Entre 0 hasta 2. Entonces, aquí se aplicaron todos los 100 valores. Bueno, igualmente esto toca ir compilándolo. Un momento que lo voy compilando. Bien. Bien aquí. Bien. Bien aquí. Y aquí voy a configurar algo. Aquí vamos a agregar aquí, supongamos que 10K y 200 iteraciones, ¿sí? Bueno, 100 iteraciones mejor. Listo. Aquí generamos los valores aleatoriamente. Aquí los imprimimos. Bien. Aquí están los 100 valores, ¿ok? Aquí con el scatter graficamos todos esos 100 valores. Miren que aquí están los 100 valores, que no parece, pero sí son 100 ahí. Aquí definimos el número máximo de iteraciones, ¿sí? Y el valor de clúster. Ya lo voy a explicar dónde se encuentra eso. Entonces, supongamos que el número de iteraciones máximo quiero que sea, sí, 200. Igual aquí también para que haya un nivel de igualdad, aquí también le asigno 200. Ok. Entonces aquí ejecuto el k-means con el número de clúster con parámetros. Vamos a hacer el ejemplo con
el valor de 3. Es decir, K es igual a 3, ¿sí? Aquí simplemente con los centroides 3 y clusters 3 llamamos la función kmins y él me devuelve ya los centroides y los clusters gracias a la lógica que hemos empleado allá arriba. Miren que aquí me devolvió los centroides, yo los imprimo aquí. Y aquí yo visualizo los puntos con los centroides. Entonces si yo compilo eso, un momentico, aquí compilo esto aquí, que compilo esto y compilo esto. Si yo compilo eso, si ven que aquí hay simplemente hay 3 estrellas y cada estrella hace referencia a cada centroide. Miren que tiene su grupito. Entonces, si nos colocamos a comparar, a ver, este punto está más cerca de este, obviamente. Está más cerca de este que en comparación con este o este. Bien, entonces son tres grupos, ¿ok? En este mapa. Aquí aplicamos el proceso de la predicción. Miren que son 100 puntos. Es decir, los 100 puntos se predicen en qué grupo está. Como en este caso K es igual a 3, entonces sería desde 0 hasta 2, ¿ok? Miren que aquí ya me aplica todo ese proceso. Aquí hacemos lo mismo con 4, K igual a 4, centroide 4, el cluster 4, K min data, no sé qué. Print centroid, y aquí me imprimen los 4 centroides, ya que estamos haciendo el proceso con K es igual a 4, es decir, cluster es igual a 4. Aquí hacemos toda la visualización de eso y ven que son 4 estrellas y 4 grupos con sus respectivos datos agrupados, ¿sí? Ven que está funcionando correctamente el algoritmo del K-medias, ¿sí? Su funcionamiento está haciendo exitosamente. Aquí se predice eso. Bueno, pues en este caso K vale 4, es decir que las predicciones van desde 0 hasta 3, ¿no? Ya que, bueno, 0 es prácticamente 1. Entonces, aquí ya se hizo toda esa predicción de los 100 puntos. Aquí hemos hecho algo distinto. Aquí dejamos que el usuario digite el número de K que quiere. Supongamos que yo quiero 6 clusters. Él me devuelve aquí los 6 centroides y aquí están las 6 estrellas con sus agrupaciones. Si ven que está funcionando correctamente el algoritmo hasta aquí. Aquí se grafica, bueno, aquí se predice, como K es igual a 6, va desde 0 a 5. ¿Okay? Entonces aquí se hace la predicción de cada punto. Y aquí viene la parte más interesante. Viene la función del codo. ¿Sí? La misión de la función del codo es básicamente escoger o hallar el valor óptimo de K, ¿sí? A partir del sum of square error, ¿ok? Se conoce como SSE, es la métrica de SSE, ¿ok? Entonces aquí vemos que el valor óptimo de K es 4. Es decir, que dice que a partir cuando tú tienes 10 clústeres, es más eficiente tener 4 clústeres. ¿Sí? 4 clústeres para 100 datos. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a 4, vemos que aquí está bien estructurado, ¿no? Vemos que no hay como un enredo visual. Vemos que los puntos están ¿cómo se llama? Correctamente agrupados por mediante las medias, ¿sí? En cada centroide, ¿no? Porque los centroides hacen referencia a las estrellitas que se ven ahí pues en el gráfico disculpen ahí. Y bien, aquí el SSE son todo son todo son todos los márgenes de errores, sí, son los márgenes de error. ¿Cómo así? Que se calcula la suma de la raíz del error, ¿sí? Eso se hace, todo eso se guarda en una lista y cada o sea, es decir, hay aquí ¿cuántos valores? Hay 10 valores. Estos 10 valores que están aquí se representan aquí por mediante una línea, ¿no? Porque este valor de aquí está aquí, solo que no se ve visualmente bien porque es una línea que pues obviamente va desde arriba, va desde el valor de Y óptimo y el valor de Y se va disminuyendo y el valor de X va aumentando, ¿sí? Entonces, esto hace referencia a la función codo. Entonces, más que todo, esto fue el K-medias de forma manual, es decir, sin librerías, o sea, todo con lógica. Entonces, a continuación vamos a explicarle el K-medias, pero con librería, ¿sí? Usando
la librería de scaler módulo kmedia. Entonces, a continuación vamos a por ello. Ok, buenas, profe. Mi nombre es Melissa Roleo y yo le voy a explicar la parte del Kmedia Clustering con librería. En primer lugar, cabe resaltar que este código, este algoritmo, pues es bastante similar al anterior, simplemente que pues como se usa la librería, pues hay una parte del código que se va a omitir del código anterior. En primer lugar, pues importan las librerías que vamos a usar, que son las mismas que se importaron en el algoritmo anterior, la de NumPy y la de Matplotlib. En primer lugar, acá creamos pues como un array en el que se van a guardar de manera con un punto random en los datos que se quieren usar para la clasificación del clustering. Entonces, en primer lugar está esto, que es con NP random, que es lo que toma 100 valores a partir como límite del 0 al 2. Acá se imprimen los datos, que ya imprimimos 100. Acá está ya la raíz de los datos, de las coordenadas, de los puntos que se tomaron. Y acá lo que se hace, como comentó mi compañero Iván anteriormente, es simplemente visualizarlos con las librerías anteriores. Y acá sí, la parte importante, que es en donde importamos también la librería de Camin, que es la que nos va a permitir realizar todo el proceso que se realizó con código de manera manual en la anterior, que toma las distancias de cada uno de los clusterings para tomar cada punto a qué clúster pertenece. Entonces se importó la librería de, ay, perdón, de Así. ok, sklearn.cluster. Acá se hace como una prueba, pues cuando el K sea 4 y simplemente se crea una variable que se llama camin, en donde se iguala a la función de camin que ya viene con la librería. Entonces se determina que el número de clusters que va a tener esta función se le agrega como parámetro 4 y acá se le da pues los datos con que va a sacar a clasificar de los clusters. Acá con esta variable que es centroid es la que va a determinar los centros, entonces se llama también a camin.clusterCenters, que lo que hace es sacar o determinar esos centros, como dije anteriormente, y acá simplemente se imprimen los centros que se determinaron con la función de sklearn. Acá los imprimimos y acá lo que se hace es pues visualizar, imprimir visualmente con el pl.show en las coordenadas. Acá, como el compañero pues comentó, se muestran los centros en las coordenadas X, coordenada Y. Se determina que ese punto va a estar con un carácter de la estrellita y acá el color se le determina y acá pues el size, el tamaño. Acá se visualiza cómo serían la cantidad de datos que se le entregaron con respecto a la cantidad de clusters. Listo. Acá se hace el mismo una prueba también, pero con K3 y se hace el mismo proceso, el camin, una variable camin, se llama la función camin, se le pasa el parámetro de la cantidad de clusters 3 y se determinan los centros, se imprimen y se pasa a visualizar. Y ya acá es en donde se realiza también el mismo proceso que el anterior, que es en donde pasamos a hacer las predicciones de los clusters con respecto a los que se habían tomado anteriormente. Y acá pues simplemente se le pasan los datos y aquí se imprimen esa predicción que se dio, que es en cuál
de los clústeres se encuentra cada uno de los que se determinaron. Como acá eran tres, va a ir del 0 al 2 y pues acá hace las predicciones con cada uno de los datos que se le entregaron. Ok, acá es cuando ya vamos a hacer como tal para nosotros visualizarlo con respecto a la cantidad de iteraciones y entregándole un, un, un K que nosotros determinemos como entrada. Y pues acá cuando ya acá hicimos una prueba, la hicimos con 6, podemos hacer una prueba con otra cantidad distinta. Pero aquí como vemos, pues determinamos el K, llamamos la función Kmin, llamamos acá también para crear los centroides y acá para visualizarlo. ¿Listo? Acá también hacemos la predicción y acá ya es con la misma función que se llamó en el algoritmo anterior para también realizar lo que ya sería el square error, que es el sum square error, que es para determinar ya cuál es la cantidad de clusters o de K, perdón, que va a permitir como con mayor eficiencia determinarlo. Entonces acá llamamos para poder determinar cuántos, eh, el, la cantidad de, bueno, acá, para hacer la cantidad de iteraciones. Y acá llamamos la misma función de Camin y acá agregamos a la raíz de SS con la función de in, perdón, iterate, perdón, como, bueno, esta función que es la que permite que se determinen los errores, como eh, lo que determina los errores para poder determinar acá se imprimen y acá se visualiza la gráfica en la que vamos a visualizar pues cuál es el clúster, la cantidad acá que es más eficiente con respecto al codo que usted nos mostró. En este caso, cuando son 6 clústeres, podemos ver que más eficiente es cuando sea más o menos como aproximadamente como 3, cuando sean 3 clústeres. Entonces podemos hacer una prueba acá. Ujú. Aquí corrimos nuevamente la librería. Acá le pasamos nuevamente que sean 100 datos. Imprimimos los datos que acaban de terminar nuevamente. Ya los visualizamos. Ya acá son distintos. Corremos que se importe la librería. Acá determinamos con 4, nuevamente, que tome la clasificación de los clústeres. Acá la hacemos con 3 clústeres. Visualizamos. Bien. Acá vamos a hacer la predicción de estos que están acá, de este que se acaba de generar. Nuevamente. Y acá ya vamos a hacerlo cuando la entrada acá vamos a ponerle 3 como ya habíamos determinado que era la mejor. Vamos a ponerle 5, sean K5, ¿ok? Aquí ya lo determinó. Acá tenemos la predicción. Y acá vamos a visualizarlo. La gráfica es muy parecida a la anterior y acá nuevamente determinamos que sería 3. ¿Ok? Sí, sí, listo.
Aquí el codo menos evidente, pero podríamos decir que el pico que forma más el codo, acá que también más o menos sería 3. Listo, entonces con respecto al código que creamos, generamos con librería, pues este sería, que es muy similar al anterior como resalté anteriormente, simplemente que como se usa la librería del sklearn, pues hay una parte del código que se omite y es un poco más eficiente con respecto al anterior, que es sin librería. Bien, Entonces esto sería entonces, todo, profe. o sea, bien, entonces, sí, ¿cómo se llama? Eh, si sacamos una conclusión general, sí, entre los dos caminos con librería y sin librería, vemos que más eficiente es este con librerías, ¿no? Porque el con sin librería, pues obviamente se hace todo el proceso manualmente uno mismo en comparación con librería que ya simplemente viene ya importado. Entonces, pues obviamente vemos que acá se le pasaron 100 datos, ¿sí? Acá también hicimos lo mismo, sino que acá es un poco más eficiente, ya que más que todo lo hace de forma más rápida. Ven que más que todo como que clasifica los puntos de forma más concisa con los grupos, y pues obviamente es mejor utilizar el de la librería con el Scalene, ¿no? Ya que este, este trae bastantes funciones como la inertia y otra función, la de, bueno, de las predicciones, y también trae la función de el fit y el del cluster center, y obviamente el del label as type. Entonces, eso fue todo, profe, y bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias, gracias, chao. Hasta la próxima.